equidad, diversidad y empoderamiento. Esto es Contra Patriarcado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que siguen este programa en Contraportada y en especial a Contrapatriarcado. El día de hoy, y en conmemoración del Mes de las Madres, vamos a hablar un poco sobre las maternidades y problematizarlo, hablar desde una postura crítica sobre qué significa y cómo se vive esto de ser mamá. Y para esto tengo dos invitadas muy especiales a quienes les agradezco muchísimo estar en este espacio. La primera de ellas se llama Natalia Muñoz. Ella es mamá de Horacio, psicóloga y feminista, y actualmente acompaña a mujeres víctimas de violencia basadas en género. Bienvenida, Natalia, a este programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí. Gracias a ti, Natalia. Y tenemos una segunda invitada muy especial. Ella es Sandra Velosa. Ella es mamá de Sergio, trabajadora social y ha trabajado en temas sobre la construcción de paz en nuestro país. Bienvenida, Sandra. ¿Tienes el micrófono apagado? Hola, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Bueno, pues muchas gracias a las dos. Yo les cuento que este es como una sección que se ha creado en el marco de Contraportada para hablar desde una mirada feminista sobre diferentes temas, problematizarlo desde las mujeres, desde las voces de nosotras, y ahí cualquier aporte de ustedes es bienvenido para seguir reflexionando los diferentes temas que abordamos en esta oportunidad, el de la maternidad. Entonces, un poco para iniciar nuestra conversación, me gustaría que ustedes me cuenten un poco de qué significa o cómo se vive la maternidad en la actualidad, ¿sí? No es la época de nuestras mamás, de nuestras abuelas, que seguramente pueden decir varias cosas, pero en este momento que ustedes tienen dos hijos, Horacio y Sergio, pequeños, ¿cómo se vive esto de ser mamá? Natalia. Bueno, yo creo que la maternidad a nivel social siempre ha tenido unas exigencias muy fuertes y son unas exigencias que recaen específicamente en las mujeres, ¿no? A las mujeres desde muy pequeñas, desde que somos niñas, nos están diciendo que nuestra labor en la vida, pues es la labor del cuidado y sobre todo la labor del cuidado desde la maternidad. Entonces crecemos como con esa idea de que tenemos la obligación y de que nuestro rol como mujeres está por ahí, ¿no? Desde ser mamá. Entonces, siento que hay muchas cargas, que la maternidad está también muy romantizada, entonces te la pintan con un montón de pajaritos en el aire y como algo que pues que tienes que hacer y que es divino y que sale un amor maravilloso y sí, pero no solamente eso, entonces claro, la maternidad es hermosa y nuestros peques son una cosa divina y reconocer el mundo desde su vivencia, desde su mirada, desde ellos es para mí de las cosas más bonitas. Pero también siento que a nivel personal, a nivel profesional, pues es muy fuerte, ¿no? Lo que las mujeres tenemos que dejar a un lado para estar con nuestros hijos y con nuestras hijas. Y viene también pues toda esta carga de tienes que ser muy buena mamá, pero además tienes que ser muy buena profesional y tienes que ser muy buena compañera y muy buena hija, ¿no? Como ser excelente en todos los ámbitos de la vida en los que estamos las mujeres y muchas veces nosotras y nuestro cuidado propio pues queda relegado porque no hay tiempo, porque no hay dinero, porque no hay energía, porque todo se va para ello. Entonces, creo que en estos tiempos, no quiero decir que en otros tiempos no habían cargas, creo que sí, que siempre ha estado, pero que ahora pues esas cargas se han como dividido en los diferentes ámbitos en los que las mujeres nos desempeñamos. Entonces, tenemos que estar en casa, pero también estar en el trabajo, pero también estar pendiente de nuestros hijos y de nuestras hijas, a un costo muy fuerte a nivel personal. De acuerdo, sí, digamos que un poco ahí para complementar a Natalia,
digamos que, claro, la fuerza o digamos como la carga frente al cuidado siempre ha estado en las mujeres, pero además, digamos, como que esta iniciativa de las mujeres de ingresar al mundo laboral, de también, digamos, ser profesionales, de también, digamos, que buscar un rol distinto al solo el de la maternidad, no ha sido compensado con, entonces, un mayor apoyo, por ejemplo, desde el mismo sector laboral para que se ejerza la maternidad. Se sigue exigiendo los mismos horarios, digamos, las mismas exigencias que se le hace a un hombre o a una persona que no ejerce la maternidad, eh, y se espera que las mujeres madres, digamos, que también cumplan productivamente con eso. Entonces, digamos que es, como lo señala Nata, claro, digamos, esa doble o triple jornada que han asumido las mujeres en relación al trabajo, a la casa, al cuidado de los hijos, al cuidado de sí misma, a la posibilidad de educarse y demás, digamos que no significa que sea reconocida en los espacios laborales ni en los espacios sociales. Digamos que igual esa exigencia en relación a que tienes que ser un excelente profesional, un excelente mamá, sigue siendo, digamos, en el mismo nivel. Yo creo que otra cosa que un poco le agregaría a esa maternidad es que, claro, en otros tiempos también había una maternidad que tal vez podía ser más compartida o un poco sostenida por otras mujeres, porque estaban, digamos, como las mamás o las abuelas, y ahora un poco, digamos, en estos tiempos en que cada cual vive como en territorios distintos, en que estamos un poco distanciados de las familias grandes, esas cargas son aún más, digamos, para solamente las mujeres, más aún si, por ejemplo, están solas y si están maternando solas. Esas redes, digamos, como comunitarias se han como disminuido y hacen, digamos, más exigente el ejercicio de la maternidad. Entonces creo que sí es muy complejo. Ahora, por supuesto, exigen, o digamos, exigen, no, sino socialmente se está hablando de otras maneras de criar, ¿no? Entonces, se está popularizando la crianza respetuosa, la crianza consciente, y eso digamos que ha sido maravilloso en relación como a lo que implica también reconocer cuáles han sido las propias heridas, las propias cargas, digamos, de la crianza, y un poco desde allí también pensar cómo se hace una maternidad también transformadora. Y eso, digamos que me ha parecido también muy lindo, digamos, de esta nueva época del cómo maternar y también, digamos, de cómo se ejerce ese rol, pero creo que también implica, pues, tener un espacio propio para poderse reconocer, para encontrar su historia, para poder curar, sanar, y esos espacios tampoco se dan, ¿no? Entonces, digamos que seguramente una persona que tenga los medios para hacerlo, va a poder ser una maternidad, digamos, mucho más dedicada, más consciente, más crítica, que otra persona que está tratando de sobrevivir y no va a poder tener el tiempo para tener esa reflexión sobre su crianza y de cómo está ejerciendo la crianza ahora. Entonces, sigue siendo, es como una carga más en relación a lo que se exige ahora en el ejercicio de la maternidad. Bueno, gracias a las dos por sus generosas reflexiones, compartirnos esto. Yo creo que de lo que ustedes mencionan hay varias cosas en las cuales podemos profundizar. Uno es esta idealización que hay sobre la maternidad y cómo lo construyen para las mujeres igual como un proyecto de vida. Digamos que eso sí se ha mantenido, es una línea recurrente en la historia de las mujeres y que este sigue siendo como un ideal. Esto no obstante, a la par de que nosotras estamos buscando o nos hemos luchado los espacios en el espacio público, valga la redundancia, entonces esto hace que entren como las dos cosas en contradicción o más bien en recargarse las unas con las otras, porque si bien nosotras nos hemos capacitado, nos hemos luchado los espacios en lo público, pues el mundo no se ha capacitado para empezar a cuidar, a maternar, y eso implica a los hombres, a las empresas, a las instituciones. Entonces, hemos luchado por unas cosas, pero no se nos han devuelto otras, y eso hace que
en nuestros cuerpos se sienta el doble y el triple del trabajo, aun cuando pueden haber experiencias valiosas y significativas. Y lo último ahí que toca Sandra y que le daremos también un espacio para que lo podamos profundizar es problematizar un poco también esto de las nuevas formas de crianza y cómo esto impacta también a las mujeres. O sea, muy bonito, muy chévere, me parece también interesante, pero esto, ¿qué nos implica a nosotras y a la sociedad, o cómo participamos más en conjunto frente a estas nuevas prácticas? Entonces, frente a todo eso, este mundo y este panorama que ustedes colocan, que es bien interesante, me gustaría que nos vayamos por esa primera línea que toca Natalia, y es cómo nos encontramos a nosotros mismas en medio de la maternidad. ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Cómo buscan esos espacios para cada una de ustedes mismas en su profesión o en su capacidad artística? Incluso lo que decía Sandra, reencontrarse también con dolores. ¿Cómo lo han podido llevar desde su propia experiencia? Bueno, pues digamos que creo que una cosa muy importante es que también creo que es muy crítica allí, y es también disfrutarse la maternidad. ¿Y en qué sentido lo digo? Creo que también ha habido una prevención, como que entonces si te quedas el siendo solo mamá, estás perdiendo un poco toda esta lucha que han hecho las mujeres por pertenecer al espacio público, ¿no? Entonces también está como, no dejes de ser profesional, no dejes de querer estar en lo público, pues porque ser madre, no sé, tiene como una especie de menos importancia o una categoría allí como... Y creo que no, digamos que en parte, o por lo menos en mi caso, ha sido el darme la oportunidad de disfrutar el ser mamá, el disfrutarme un poco esto que decía Natalia, como de descubrir el mundo alrededor como de los ojos de esa personita, y también incluso proponérmelo como una apuesta política. Para mí eso ha sido muy importante, y es como decir, esta crianza que estoy teniendo con este chiquito es pensarme la posibilidad de, no sé si va a ser una garantía, pero sí de incidir en que sea una persona que construya paz, que cuide la tierra, que tenga una manera distinta de ejercer la masculinidad. No sé, digamos como que es allí, digamos, como una manera de pensar que no es solamente en el ámbito de lo profesional y de lo exitoso, sino en este ámbito, también como desde allí puedo ser yo y puedo ejercer o querer esas transformaciones con las que tal vez uno soñaba en el espacio de lo público, ¿no? Eso por un lado, pero también creo que es muy importante y es real que implica a veces rodearse de red para poder desahogarse de lo que implican los retos de la maternidad, el poder haberse separarse de ser mamá y hacer otras cosas que no tengan nada que ver con eso, salir a espacios, digamos, de encuentro con las amigas o con la pareja o qué sé yo, implican crear red para poder hacerlo. Entonces creo que esas han sido como las maneras en que yo lo he hecho, pero sí que es extremadamente retante no perderse, digamos, en el ser mamá y el volver, digamos, como a pensarse, o pues creo que uno nace el día que también nace el hijo, nace otra persona y tiene que construirse nuevamente, ¿no? Qué bonito eso y qué poderoso lo que acabas de decir, ¿no? Como nace esa otra persona y también tenemos que volver a nacer nosotras para, pues, acompañar ese caminar, ¿no? Es bien, bien bonito. Eh, yo creo que también desde ahí, desde entender que en mis manos está la vida de otra personita, está otra vida, pues que en algún momento va a empezar, va a soltar mi mano y va a empezar a caminar, ¿no? Y entonces es, pues, construir unos caminos o sí, unos cimientos fuertes, nobles, amorosos, para que cuando suelte mi mano, pues sea una persona que le haga bien a sí mismo, pero también a su alrededor, ¿no? Yo siempre quise ser mamá de una hija
y pues nace Horacio y entonces es como, wow, qué reto educar un hombre en esta sociedad. Pero creo que también es como, bueno, la vida desde la sabiduría lo puso en este camino conmigo para yo también reconciliarme de alguna manera con las masculinidades y empezar a mostrarle al mundo que unas nuevas masculinidades son posibles, ¿no? Unas masculinidades amorosas, empáticas, respetuosas. Eh, y sí, desde otras formas, ¿no? Esto de también desde los otros tipos de crianza, de educar desde el amor, de educar a esta personita desde el respeto, de saber que su sentir, su pensar es válido y no como nos educaron a muchos y muchas de nosotros, que era como por ser niño tu palabra y tu sentir no tiene ningún tipo de validez, ¿no? Entonces es como no, de las primeras cosas que uno lee en la crianza respetuosa es a validar la emoción. Y creo que eso, como lo decía Sandrita, pues es una apuesta política, ¿no? Desde educar desde estas otras formas, entendiendo que son personitas sintientes y pensantes y pues que son distintas a mí también. Y por otro lado, sí, empezarnos a pelear los espacios propios, los espacios con la pareja, con las amigas, los espacios profesionales, los nuevos espacios académicos también, que a veces es como, fui mamá, ya pensar en una carrera universitaria, en otras cosas desde la academia no es posible. Y entonces dármelo como regalo también, ¿no? Como me voy a pelear este espacio para mí y si no me matriculo en una universidad y no tengo que cumplir el horario, entonces no la logro. Y así, poquito a poco, ir posicionándome como persona, además de mamá, en el día a día, creo que es muy importante. Los nuevos tipos de crianza también traen esto de las tribus, de mamás, y eso ha sido también en mi experiencia algo muy lindo porque cuando tengo a Horacio, yo lo empiezo a portear, que es cargar con la tela larga, y en ese transitar me encuentro con un grupo de mamás que bailaban con sus bebés porteándolo. Y entonces ahí hicimos tribu y fue bien bonito porque teníamos los espacios para compartir la crianza con todo lo que ésta tiene, ¿no? Con las trasnochadas en aquella época, con las crisis de crecimiento, con las dudas, con el cansancio, con el amor desbordado también. Y entonces nos acompañábamos virtual y presencialmente y hacíamos actividades con los peques. Y ahora pues seguimos siendo grandes amigas, entonces siento yo que esa es otra cosa linda de la maternidad y es que la maternidad te trae amigas, pero además la maternidad también transforma amistades, positiva y no tan positivamente, ¿no? Porque hay amigas que se alejan o yo me alejo porque fui mamá, pero también hay otras amistades con las que cambiamos el relacionamiento porque ahora nos encontramos desde la maternidad, ¿no? Y logro entenderte y logro ser empática desde allí también y es como, wow, sí, esto es muy duro, pero también es muy lindo y es esa dualidad constante de quiero un tiempo sola, pero cuando estoy sola lo extraño. Eso. Bueno, ahí también como escuchándolas, yo creo que también hay como hay una trampa al decir que la maternidad es privada y los otros lugares son públicos, quizás. Cuando yo las escucho, maternar es público, maternar es político, maternar debe reivindicarse todo el tiempo. Y de hecho, un poco todo el tiempo lo colocan así, incluso en este debate que hay sobre poder amamantar o no. Creo que esa es como la punta del iceberg de una cosa mucho más compleja y ustedes lo colocan en la mesa y maternar también debe colocarse como un asunto público y de todas y todos, porque si lo dejamos allí, pues allí nos seguimos también quedando algunas de las que nos dedicamos incluso exclusivamente a esto, o bueno,
Me parece chévere como ese vuelco que se le puede dar a este trabajo y a esta labor también que se realiza. Y lo otro que me parece interesante, que me da curiosidad y que me gustaría que lo podamos conversar, es esto de cómo maternar, criar a un niño desde los feminismos, además porque partiendo de la premisa que no es un trabajo exclusivo de las madres, ¿cierto? Pues ellos tienen una influencia gigante de la sociedad, del colegio, incluso yo me pregunto, por ejemplo, de los comerciales, de todo que está sexualizado, todo está para que nos interioricemos todo el tiempo los machismos, la sexualización, bueno, muchas cosas. Entonces, ¿cómo hacerlo desde allí? ¿Cómo ustedes lo trabajan? ¿Cómo lo reflexionan con estos pequeños seres? Y si ellos también tienen de pronto preguntas sobre ello, no sé, ahí ustedes cómo lo han abordado. Bueno, yo lo hago desde el día a día, desde la cotidianidad. Yo trabajo desde casa, entonces Horacio me escucha un montón hablando con las mujeres, hablando de los casos. Entonces él me ha preguntado como, ¿qué es eso del patriarcado? ¿Y qué es eso de las violencias? No es cierto. Lo hemos venido hablando desde ahí, ¿no? Desde la cotidianidad, desde entender pues que las mujeres hemos estado históricamente en un lugar, eh, ¿cómo se dice? Sometidas como al poder desde allí. Señora. ¿De subordinación? De subordinación, gracias, sí, esa era la palabra, de subordinación y pues que nos han violentado históricamente, ¿no? Obviamente, en sus palabras, pero también hemos ido a plantones, nosotros como familia hemos estado muy cercanos al caso de Rosa Elvira, entonces somos muy cercanos a su hermana y la acompañamos en los plantones que hay año a año por la conmemoración del feminicidio, entonces como empezar a explicarle en sus palabras y en su modo de entender qué fue lo que a ella le pasó y por qué no tuvo que haber pasado y cómo el Estado falló en ese caso, pues es muy importante, ¿no? Pero también que él empiece a comprender pues que hay cosas que no están bien. Entonces, por ejemplo, el otro día le pidieron en el cole que investigara sobre los mitos de Magdalena. Entonces me dijo, encontré el del hombre caimán, pero ese no me gusta. Entonces, como, ¿por qué no te gusta? No me gusta porque el hombre caimán se metía al lago a ver a las mujeres bañarse, ¿no? Entonces es como que él vaya entendiendo que eso no está bien, aunque sea un mito, aunque esté dentro de la historia de nuestro país, pues no está bien, ¿no? Y que tenga esa capacidad de análisis, pues nos va mostrando que esto del día a día va funcionando. Otra cosa que para mí es muy importante es que para él sea normal la diversidad de género, ¿no? Entonces, que sepa pues, que la diversidad existe, que existen personas que les gustan las personas de su mismo género, que existen personas que hacen tránsito de género y que hay que llamarlas por su nombre identitario, ¿no? Como este tipo de cosas que para nosotros y nosotras antes era como un tabú, y para estas personas ha sido también un escenario de discriminación y de violencias, que él lo empiece a ver como algo absolutamente normal, que sepa que los colores no son de mujeres, hombres, niños y niñas, sino que son de personas que quieran usarlos, que los juguetes asimismo, que las lecturas, aunque el contexto igual influye, ¿no? Entonces, ayer compramos unos cereales que eran de Barbie, fue como, no, yo tal vez no me los voy a comer, tal vez se los regalo a una amiga. Bueno, y está bien también, ¿no? Como ok, no todo tiene que ser blanco y negro, con que tú vayas entendiendo que el mundo no es este que nos han pintado, sino que en el mundo hay una diversidad y hay unas relaciones también de poder que ponen a unos encima de otros en temas de privilegios y esto, pues estoy contenta, pero también sé que vives en este contexto y que eso te influye sí o sí, y que para los seres humanos es muy importante
pertenecer y sentirnos aceptados, y que muchas veces para sentirnos aceptados, pues vamos a caer en esto, ¿no? De yo ese cereal no me lo como porque es rosadito. Ok, tú dices que el rosado es para todos. Bien, pero no lo quiero. Ok, también está bien. Sí, de acuerdo. Digamos que ahí, claro, ha sido para mí también muy difícil, digamos que Sergio tiene 5 años, es más pequeñito, pero digamos que también el contexto que lo rodea, no sé, no va a buscarles ropa y la ropa que venden es ropa camuflados, es decir, un poco como los juguetes, también son juguetes de guerra, con que el contexto que se les ofrece a los niños aún desde muy pequeños es este, ¿no? Desde las visiones como de la masculinidad tradicional. Y ahí digamos que para mí ha sido importante un poco lo que dice Natalia, como poder hablar con él sobre los colores no son de un solo género. Nosotros le compramos porque además él lo pidió un bebé, entonces él tiene un bebé que es su hijo y lo cuida, digamos que le da de comer, lo viste, lo baña, etcétera, y es su manera también de ver que él también puede ejercer el cuidado. Y en la casa, digamos que eso también ha sido importante, pues poderlo conversar con mi pareja y que él vea también a su papá ejerciendo el rol del cuidado, en el cuidado de la casa, en el cuidado de él, como que teniendo un papel distinto al que podría ser el tradicional de los hombres, y eso digamos que lo hace ver que él también puede hacerlo y que puede ejercer también esos roles. Eso creo que es muy importante y un poco también, claro, como lo decía Natalia, en el colegio los niños llegan a jugar, no sé, Spider-Man y bueno, todos estos un poco de, de, de juegos que son tradicionalmente también violentos, y digamos que es un poco permitirlo porque lo necesitan, digamos, pertenecer allí, necesitan jugar, necesitan, pero también digamos que está bien que veas y conozcas eso, pero es también ofrecerte otros espacios distintos como, no sé, desde el arte o desde otros lugares en los que pueda conocer otras maneras de relacionarse. Entonces, sí es complejo porque es difícil sacarlos como de ese contexto, pero sí, se trata un poco como de ofrecerles esas otras posibilidades, de hacerles preguntas también. Creo que los niños son también muy curiosos frente a esas cosas, como que se preguntan también cosas. Y a mí me ha parecido muy interesante que aún así hay cosas que se ven que están cambiando. Yo le contaba a Natalia que al jardín va un niño que se llama Teo, pero igual va vestido en ocasiones, digamos, con vestidos, como princesa, etcétera. Y eso les genera mucha inquietud a ellos, ¿no? Pues porque un niño va vestido de princesa. Y un poco normalizar eso y decir, bueno, pues que cada cual puede verse o sentirse o vestirse como quiera, desde que se sienta bien y feliz, pues digamos que eso es muy importante y los niños realmente como que tienen muchos menos prejuicios que nosotros y ya simplemente lo aceptan. Entonces, desde allí digamos que aprovechar esa curiosidad y esa manera no prejuiciosa de ver el mundo es como la manera en que lo hacemos. Sí, lo que entiendo yo es que se tratan como de pequeños espacios de reivindicación, sí, son luchas que nadie ve, además como muy soterradas, muy camufladas, pero estamos allí, o ustedes están allí más bien como día a día, como cuestionando. Además, me parece bonito porque no es desde la imposición, no es, en esta casa somos feministas y aquí no, siento que ustedes, además, eso lo ha demostrado también la historia, ¿no? Todo lo que entra con imposición, pues termina como alejándose y un poco, sí, como que alejándonos de eso. Entonces, me parece muy bonita como la manera en que día a día están sembrando nuevos horizontes a través de esos seres, y creo que incluso también esos modelos que ya están desde antes, ustedes desde esas problematizaciones, compañeros, compañeras, eso hace que también pueda nutrirse esos espacios alternativos para ellos, porque finalmente hay una gran sociedad que está ahí como todo el tiempo también imponiéndose. Entonces me alegra mucho eso. Y me gustaría hacerles como ya una última pregunta, y es sobre cómo avanzar en esos entornos comunitarios
de crianza, del cuidado. ¿Cómo ven eso además con todas estas noticias que vemos a diario de muchas violencias también hacia los niños, hacia las niñas? ¿Ustedes cómo la viven? ¿Cómo lo viven? Yo creo que esos son además temas que se abordan de manera tan insensible, revictimizante, pero como ante eso, pues construimos entornos más comunitarios en donde maternar no sea una cuestión solo de las mujeres. Nada. Ya, pues pucha, es que es una pregunta, es la pregunta, es como, me quedé esperando que Sandra respondiera porque no sé, o sea, como lo he hecho yo, lo que te decía, como, pues pucha, acabamos de ser mamás o somos mamás, vamos a apoyarnos, ¿no? Como así sea en el diálogo, en la respuesta a la pregunta, en el consejo, ¿sabes? Y sin meterme también en la crianza, porque pues pucha, cuando una es mamá, los opinólogos abundan. Y es como, déjame equivocarme, déjame aprender. Pero sí creo que el apoyo es importante. Así como de rapidez se me ocurre, no sé, volviendo a los escenarios profesionales, yo siento que entender que mi compañera es mamá y que su vida tiene otros ritmos, otros espacios, otras necesidades, es gigante ya, ¿no? Sin necesidad de poder hacer como la comunidad, porque creo que en estos entornos, sobre todo hablando de Bogotá como tal, y donde esto ocurre tanto y donde somos tan cerrados también, porque efectivamente la maternidad se relega al espacio privado, y dejarle mi hijo a otra persona, pues no es tan fácil precisamente por todo lo que pasa, ¿no? Tengo que tenerle un nivel de confianza gigante para podérselo dejar. Entonces, terminamos es dejándoselo solamente a nuestras mamás o, ¿sabes? Como a familiares muy cercanos. Entonces, siento yo que la forma sería desde la empatía hacia la otra. Saber que los niños y las niñas se enferman, saber que a veces no hay clase y que no puedes venir a la oficina o que eh, cuando se enferman no van al cole o al jardín y pues mamá es la que sobre todo se queda con ellos y pues no puede cumplir con las dos cosas al tiempo, ¿no? Como entender eso. El año pasado pasó algo bien particular y mi compañero empezó a trabajar en la semana de receso y él dijo como, oigan, yo no puedo venir porque mi hijo tiene semana de receso y la mamá está trabajando, entonces yo puedo trabajar remoto. Y le dijeron como, no, pues tráelo. Y él como, eso no va a pasar, o sea, porque primero no me va a dejar trabajar y segundo, pues qué aburrido traerlo, ¿no? Entonces, entender también que los hombres pueden participar activamente de la crianza y que también pues son responsables y necesitan esos espacios de cuidado, pues es importante, ¿no? O sea, yo sé que no estoy respondiendo la pregunta porque no sé cómo construir comunidad, pero lo que creo es que esto se puede hacer desde, pues desde el apoyo, desde apoyarnos en la crianza con los recursos que tengamos y con las herramientas que tengamos allí. ¿Sabes? No sé, en vacaciones, si yo estoy en casa y yo sé que los compañeros de mi peque, con quien ya tengo una relación con sus papás y con sus mamás, pues no la tienen fácil, entonces les puedo decir como, oigan, porque un día no me los traen y yo les salgo al almuercito y les hago alguna actividad y los entretengo y ellos están felices juntos mientras ustedes están trabajando tranquilos, por lo menos un día, ¿saben? Como ese tipo de cosas desde el apoyo diario y desde el apoyo mutuo y desde entender que esto no es una tarea fácil y si nos dividimos algunas cosas o compartimos algunas cosas, es más llevadera. Yo también creo un poco que, digamos, en mi caso, Sergio nació cuando inició la pandemia, entonces digamos como que
la maternidad en la pandemia fue muy solitaria, ¿no? Entonces, digamos que fue el acompañamiento virtual que teníamos, por ejemplo, como lo dice Nata, como a través de las tribus, que en ese caso fue virtual, pero digamos que no había la posibilidad de que otros nos acompañaran en ese ejercicio. Y creo que muchas mamás que tuvieron hijos pandemia, en esa generación pandemia, digamos que les tocó maternar solas y aún hoy es difícil crear red alrededor de la maternidad porque digamos como que, no sé, algo nos pasó también socialmente para generar ese tipo de vínculos. Entonces yo creo que sí es importante generar espacios, digamos, en los que las mamás puedan encontrarse y efectivamente, pues, poderse desahogar frente a lo que les pasa, poderse apoyar, como lo dice Nata, y también, digamos, que poder encontrar lugares donde sea posible ser mamás, digamos, encontrar otras mujeres que comprendan lo que implica ser mamás sin el prejuicio y sin los prejuicios que existen alrededor de la maternidad. Y eso incluso creo que aplica para los espacios, no sé, críticos, digamos, desde el feminismo, porque creo que hay muchos lugares allí en los que, como te decía al principio, como que la maternidad sigue siendo una cosa como pues decidiste como no el lugar de la lucha, sino el lugar como el tradicional, el ser mamá. Entonces, creo que desde allí, desde el poder ser más empáticos, el poder, digamos que, llevar estos cuestionamientos críticos frente a la maternidad a espacios como las organizaciones feministas para pensar allí que también allí hay cosas por construir, cosas por las que reflexionar, otras violencias sobre las que hay que trabajar. Creo que eso también es una manera de construir pues, nuevas redes, digamos, como de apoyo alrededor del ejercicio de la maternidad. Entonces, creo que eso es importante. Creo que también es muy importante, como lo decía Nata, el reconocer que hay hombres que también se están cuestionando su manera de ejercer la paternidad y lo están haciendo bien, ¿no? Entonces, hay otros que no y ya hace falta mucho allí, pero creo que también es como también empezamos a construir redes también entre hombres y mujeres para pensar lo que implica crear o lo que implica ejercer el cuidado. Y creo que allí también como que nos falta mucho por explorar, como, no sé, yo pienso, digamos, como en mi pareja, en esto que les decía, como en la pandemia, él quería poder conversar con un hombre frente a que era ser papá y no había dónde, ¿sí? Digamos que normalmente eso es como una cosa así súper rara, o sea, pues, ¿por qué te preguntas eso? ¿Por qué te cuestionas? No, es como extraño. Entonces, hay que normalizar más eso, que los hombres también se lo preguntan, que los hombres también se lo cuestionan, que también quieren ejercer una paternidad distinta. Y desde allí, digamos que posibilitarnos el encontrarnos como tú lo dices, como más socialmente frente a este ejercicio distinto o más crítico frente al cuidado. Eso. Y claro, el tema del cuidado de los niños es muy complejo porque efectivamente son un montón de violencias que están allí alrededor, digamos que los espacios uno no los siente seguros y creo que también hay una sociedad que está como anti niños, ¿no? Entonces digamos que son, yo pienso hasta en los centros comerciales, son como, puedes traer aquí a tus mascotas, pero no están diseñados para que lleves a tus hijos. Entonces, es un poco como también como sociedad nos pensamos en que, pues no es que sean el futuro y digamos como el carretazo que siempre nos echan de los niños, sino que son otros humanos que están allí conviviendo con nosotros, que tienen unas necesidades sobre las que muy poca gente se preocupa, se piensa, digamos que no los dejan hablar, sus voces no son escuchadas y no son espacios adecuados para los niños. Entonces, eso también nos hace falta, darle la posibilidad que sus voces sean realmente escuchadas y que hagamos sociedades menos adultocéntricas y que permitan un cuidado realmente como desde allí. Bueno, yo me voy con varias cosas ahí también. Muchas gracias de nuevo. Uno, el reconocimiento del otro, de la otra como mamá, pero también como niño. Y usualmente está esta premisa de que nosotros les enseñamos a ellos todo y son
hay como una premisa de que son como un frasquito, no me acuerdo cómo lo decían, como un frasquito vacío a llenar y realmente ellos también ya tienen como una construcción y van adquiriendo una construcción de subjetividad en la que es importante reconocerlos. Y un poco también en ir problematizando cómo construimos estas redes para que hombres, mujeres, pero en general también las instituciones y la sociedad en general puedan entender como lo que es cuidar como centro de la vida, cuidar a los otros, cuidar a las otras, pero también a estos niños y niñas que a veces también incluso es un poco hipócrita de la niñez, es lo principal y el futuro, como lo decía Sandra, pero en la práctica no pasa mucho, incluyendo incluso el embarazo en las empresas o las mamás, el tiempo que se requiere para esto, no pasa mucho en la materialidad. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho estar participando en esta conversación, aportarnos con todas sus trayectorias, experiencias, reflexiones y actitud política frente a la vida que ejercen todos los días en la maternidad. Creo que con esto nos vamos con varias enseñanzas para las personas que nos escuchan y nos siguen y también poder reivindicar la maternidad de otra manera en esto del Día de las Madres. Hace falta también problematizar mucho esto, entonces les agradezco, agradezco el espacio que están teniendo el día de hoy y espero que estén en un nuevo programa en otra oportunidad. Muchas gracias, Andrea. Bien, sí, muchas gracias, que estés muy bien. Chao. Chao.